Mi nombre es Monseñor Juan Francisco Rodríguez. Soy un sacerdote que pertenece a la diócesis de San Francisco en California. Llevo trabajando en la arquidiócesis de San Francisco 45 años. Actualmente estoy jubilado, pero sigo ayudando en las parroquias de origen hispano. Estamos trabajando principalmente con las personas, los cristianos o los católicos que vienen de Sudamérica, de los países sudamericanos, que son la mayoría son católicos. Actualmente estamos trabajando en el corazón de la ciudad de San Francisco, que es lo que se llama el distrito de la misión. Ahí comenzó precisamente la ciudad. Los franciscanos empezaron en California, en el sur de California, estableciendo las famosas misiones y subieron hasta el norte de San Francisco. En el distrito de Marin County está la última misión que fundaron los franciscanos, que creo que fueron 33 misiones las que fundaron los franciscanos, y la última misión es la de San Rafael, que está al norte de San Francisco. Cuando llegaron a San Francisco, fundaron la misión Dolores, precisamente en un lugar que estaba como en un pequeño valle, y era el clima más suave, y prácticamente un clima soleado, y les gustó el lugar, fundaron la misión y ahí comenzó la ciudad de San Francisco. Y se ha conocido siempre como el distrito de la misión, que es también donde se han concentrado la mayoría de los emigrantes que vienen de los países de habla hispana. Nosotros actualmente, pues como hay escasez de sacerdote, pues nos han encargado de 3 iglesias en el distrito de la misión: la iglesia de San Carlos, la iglesia de San Pedro y la iglesia de San Antonio. Y entre las 3 iglesias damos servicios aproximadamente a unas 5.000 personas. Somos actualmente en estas 3 iglesias, somos 5 sacerdotes, 3 españoles de origen español y 2 de origen suramericano. 2 precisamente que han venido de Nicaragua, que fueron expulsados de Nicaragua. Entonces ahora están trabajando, nos están ayudando en estas 3 iglesias. El servicio que damos pues es muy grande, porque hay pocos sacerdotes en la arquidiócesis de San Francisco que hablen español. Entonces, gracias al internet, nosotros tenemos la página de la parroquia y publicamos todos nuestros servicios, y por eso viene la gente prácticamente de toda la bahía de San Francisco, pues precisamente la mayor parte de las veces a confesarse, pero también vienen a asistir a misa los domingos. De hecho, los domingos en las 3 iglesias tenemos unas 15 misas, 13 misas en español y 2 en inglés, que eran los que habían nacido allí en San Francisco, que todavía tienen sus casas, pues precisamente atienden a esas iglesias, y por eso tenemos 2 misas todos los fines de semana en inglés, dirigida a los nativos de allí, a los americanos, pero también a un grupo de filipinos que, como ustedes saben, hablan inglés y que se han establecido también ahí en el distrito de la misión. Muchas gracias, muy bien.
Ahora quisiéramos que nos dijera, nos comentara cómo descubrió este pueblo, Torredonjimeno, y qué relación tiene con las hermanas de Nuestra Señora de la Piedad, Madres Dominicas. Pues cuando yo estaba estudiando, en primer lugar, antes de ser sacerdote diocesano, yo comencé aquí en España con los dominicos. Fui al seminario menor de la Mejorada de los dominicos que estaba en Valladolid y allí hice todos los estudios de primaria y hasta después estuve también en Segovia, en Santa María de Nieva, que era lo que podíamos identificar como la escuela secundaria. Luego hice el noviciado en Ocaña con los padres dominicos y después fui a Ávila a estudiar filosofía. Y al terminar los años de filosofía, los dominicos me enviaron a Washington, D.C., a la capital de los Estados Unidos, a la Universidad Católica, para que terminase mis estudios allí en teología y al mismo tiempo sacase un grado en teología en la Universidad Católica. Y allí me ordené yo de sacerdote dominico en el año 1959. El obispo que me ordenó era el arzobispo de Washington, D.C., en los Estados Unidos. Y después de ordenarme sacerdote en los Estados Unidos, me enviaron a estudiar a Filipinas, en la Universidad Católica. Allí saqué el grado de licenciatura en teología. De Filipinas me enviaron a Roma a estudiar y saqué el licenciado en filosofía. Y después volví otra vez a Estados Unidos, a la Universidad de Chicago, y allí saqué el doctorado en filosofía. Y después volví a las Filipinas y estuve de profesor 10 años en la Universidad de Santo Tomás, que es la Universidad Católica de Filipinas, la universidad más antigua de toda Asia, y allí fui profesor por 10 años. Después regresé a los Estados Unidos y comencé a trabajar precisamente en los Estados Unidos, y después de algunos años hice el cambio a la Arquidiócesis de San Francisco. El pueblo, ¿cómo cómo descubrí a Torredonjimeno? Pues sencillamente porque había una joven de mi pueblo que era encima vecina nuestra. Y yo, como salí de 11 años, pues me crié prácticamente, pues todos allí en los pueblos antiguamente. Jugando. Era como una familia, pues jugábamos juntos, íbamos a la escuela juntos, hasta que yo fui al seminario, pues fuimos a la escuela juntos. Y ella, pues no sé por qué, pero terminó de hermana dominica de clausura en Torredonjimeno. Yo, como he estado toda la vida en el extranjero, pues no perdí el contacto prácticamente con ella. Pero cuando me jubilé en el año 2005, pues vine a España con unas vacaciones bastante extensivas, bastante largas, y aproveché para hacerle una visita a esta vecina que llevábamos años y años sin vernos. Y fue cuando conocí no solamente a las hermanas, sino también al pueblo de Torredonjimeno. Y puedo decir que quedé encantado, en primer lugar, por las hermanas dominicas, que me siguieron tratando como si fuera dominico, como si fuera uno más de la familia. Y aquí, desde que vine, pues me he sentido como en casa, como se dice en Estados Unidos, sentido como en mi propia casa, y las hermanas es como parte de la familia.
Y desde que vine, precisamente, en 2005, creo que no he dejado, excepto el año de la pandemia, que no pude venir de vacaciones, he venido todos los años a hacer una visita a las hermanas, porque además de que las admiro muchísimo, confío mucho también en sus oraciones y necesito las oraciones, porque si Dios me ha dado esta larga vida será por algo, y si Dios me ha concedido que siga trabajando, que siga dando servicios de una manera naturalmente ya limitada como un jubilado, pues creo que es todo una gracia y un don de Dios. Y como dice el refrán, es de bien nacidos el ser agradecidos, ¿no? Y por consiguiente, como digo, sigo viniendo aquí todos los años, aunque ahora ya la hermana Sor Rosa, la vecina, ya murió, y pues también tengo un poco como una especie de agradecimiento, pues el venir y rezar por ella, porque está enterrada precisamente aquí en este monasterio. Nos diría, ¿cómo ve usted a Sor Rosa? ¿Cómo la vio, cómo la trató, qué percibió de ella? Yo a Sor Rosa, claro, ella era un poco mayor que yo cuando yo era pequeño, entonces en el pueblo, y además como era mujer, era una joven ya, pues yo tuve muy poco contacto con ella, excepto el contacto de vecinos, ¿no? De vernos y a veces jugar, pero ella ya era mayor que yo, ya no jugábamos juntos, ¿no? Pero así como persona no tenía mucho contacto con ella y por consiguiente no llegué a conocerla de fondo. La he conocido más de fondo en mis visitas aquí al monasterio de Torre Don Jimeno. Y cuando yo venía de visita aquí, pasábamos horas charlando, porque a ella le gustaba preguntarme, en primer lugar, acerca de mi vida de misionero, de mis viajes por todo el extranjero, y además de eso, pues recordar como suele pasar las cosas del pueblo, ¿no? Y tuvimos conversaciones, largas conversaciones que venía aquí. Y fue cuando realmente la conocí y me impresionó, porque era una mujer, podríamos decir, bíblica. Era una mujer tan sencilla, una mujer que parece que tenía el corazón de oro. Ella no veía mal en nadie, nunca la oí criticar a nadie. Siempre parece que tenía una humildad. Ella admitía y lo confesaba, pero de una manera sencilla, sin ningún resentimiento, de que ella no había tenido ninguna oportunidad para educarse, para sacar una carrera. Y yo la admiraba porque hablaba precisamente aquí de las hermanas jóvenes que habían sido enviadas a estudiar, pero lo decía sin ninguna envidia, sin nada. Era como un reconocimiento, diciendo estas jóvenes que la Madre Superiora las había enviado a otros monasterios a prepararse y que venían y que tenían esta cualidad o este otro don de Dios. Pero lo hacía con admiración y sin envidia ninguna. Era lo que más me extrañaba. Yo por eso me pasaba horas y horas charlando con ella, porque yo aprendía mucho de ella. Para mí era un ejemplo realmente, como digo, de la mujer de la Biblia, donde no hay maldad ninguna, ¿no? De que todo lo veía bajo el aspecto de Dios, ¿no? Y todo lo que hacía, todo lo del monasterio, ella me contaba. Decía que cuando llegó aquí el monasterio estaba prácticamente en ruinas, porque creo que la guerra, pues aquí en este pueblo, pues prácticamente destruyó muchas cosas y el monasterio pues había padecido pues los horrores de la guerra y estaba prácticamente en ruinas y tenían que pues completamente como reformarlo o casi levantarlo de nuevo. Y ella me contaba con una especie de orgullo, decía en su lenguaje de pueblerina, decía,
yo aquí he trabajado como una bruta. Es una frase que se usa mucho allá por mi tierra. Y decía, he hecho cemento, he llevado cubos de cemento a los albañiles, he ayudado ladrillos, piedras, todo lo que fuera. Y lo decía además así como una especie de satisfacción, de orgullo. Y además sentía una especie de orgullo por cómo estaba el monasterio ahora. Para ella, ahora el monasterio es un palacio, era un palacio. Ella veía todo como las mejoras que habían hecho, como una cosa, una gracia de Dios, que Dios les había dado la oportunidad. Otra cosa que me decía, que tenía una admiración por la gente de este pueblo, que decía ella que la gente de este pueblo era muy generosa y que querían mucho a las hermanas. Y dice, y nos ha ayudado muchísimo, dice, y gracias a ella hemos podido reformar el monasterio y vivir como vivimos. ¿Qué mensaje les daría a nuestro pueblo para que vivan esa fe que tenemos cristiana de Jesucristo? Una de las primeras impresiones que yo recibí cuando llegué por primera vez a Torredonjimeno, este pueblo me causó la impresión de que era un pueblo señorial. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención fueron las casas. Por la parte donde yo vengo, de Tierra de Castilla y de León, allí en los pueblos no hay una casa de 3 pisos. Las casas grandes o de altas son de las ciudades, no de los pueblos. Y una de las cosas que noté aquí en Torredonjimeno es que todas las casas son casi de 3 pisos o más, ¿no? Y además he visto que en muchas casas que son grandes, que hay como escudos de origen antiguo, de origen medieval, ¿no? De tiempos en que hubo gente aquí de importancia, ¿no? Y sí, por eso me llevó una impresión, pero muy agradable, de este pueblo realmente de respeto, ¿no? Porque es una de las cosas que a mí me encanta, siempre me ha encantado en la vida, es respetar lo antiguo, porque realmente somos producto de esas tradiciones, de esa cultura, de esa religión que practicaron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, en este pueblo, como digo, me dio esa impresión de ser un pueblo antiguo, pero que vive con vida nueva, ¿no? Y la gente me ha llamado mucho la atención porque es muy hospitalaria, contrario como por ejemplo en Castilla o León. Allí pues, parece que somos más serios y pues sí, pasamos por la calle y como dice, cada uno va pensando en sus negocios. Aquí vas por la calle y te saluda toda la gente, aunque seas extranjero. Y sobre todo viniendo de Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco ahora, a mí que me gusta salir a dar un paseo por la calle, ¿no? Pues tengo que tener un cuidado, tengo que llevar 4 ojos mirando adelante y hacia atrás, porque te chocas con la gente, y la gente va a prisa, corriendo, pero van ahora con sus móviles, mirando los móviles, cuando menos te acuerdas, si no miras tú, te tropiezas con esa gente. Y encima se enfadan. Ellos, como que tienes tú la culpa de no verlos, ¿no? Sin embargo, aquí pues parece que todo el mundo te ve y lo primero que hacen es saludarte, ¿no? Entonces, para mí, yo camino por las calles de Torredonjimeno como si estuviera en mi casa, ¿no? Entonces, también otra cosa que me ha impresionado mucho, sobre todo, es la fe de este pueblo. Pero es una fe basada precisamente en nuestra herencia, la herencia de nuestros antepasados, que es la herencia católica. Y esta herencia aquí está precisamente, como diríamos, embellecida o enriquecida con la tradición de las procesiones. Aquí una de las cosas que más me han impresionado, sobre todo en las iglesias, es las estatuas.
es una maravilla. Eso es una imagen de la fe de la gente. Y sobre todo en la iglesia de la parroquia a la que pertenece el convento a mí que me encanta, no sé por qué, desde que fui a los lugares santos, me encanta siempre todas las cosas en relación con la pasión. Y aquí en la iglesia de San Pedro se encuentran prácticamente todos los pasos de la pasión del Señor. Eso me encanta verlo eso. Y veo que la gente vive su fe precisamente a través de esas tradiciones, a través de esas procesiones, a través de las cofradías. Y yo pido a Dios, y es mi mejor deseo para la gente de este pueblo, que sigan con esa fe, la fe que recibieron, que no se dejen llevar por el progresismo de decir que hay que actualizarnos, que tenemos que ser como el mundo. No, la Iglesia Católica no es del mundo. Vivimos en el mundo, le dijo Jesús a sus discípulos, pero estamos en el mundo, tenemos que estar en el mundo, tenemos que vivir en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y por consiguiente, yo espero y les deseo que sigan firmes en esa fe que ellos recibieron de sus antepasados y que la practiquen a través de sus procesiones, a través de sus cofradías, a través de sus imágenes, porque eso es algo maravilloso. Es una fe, mucha gente cree que esto es parte que son supersticiones. No, es todo lo contrario. Esta gente es a través de esas cofradías, a través de esas imágenes. Yo creo que esta gente tiene una profundidad cristiana más que la que tiene hoy el mundo moderno, que se deja llevar por la moda del día, lo que está a nivel lo que está cada día, vemos cada día, sobre todo se refleja en los medios de comunicación, y nos dejamos llevar por eso y vamos poco a poco perdiendo la verdadera fe y convirtiéndonos pues en uno más de la calle. Como decía un gran santo decía, para ver si uno es cristiano hay que seguirle todo el día a ver cómo se porta. Dice, porque lo que realmente nos hace que seamos verdaderos cristianos es nuestro obrar. Jesucristo no solamente predicó la verdad, predicó el Evangelio, lo confirmó con su vida, lo confirmó con sus obras hasta dar la muerte por el Evangelio. Entonces, esa es la verdadera fe, el cristiano que no solamente se dirige a Dios en las oraciones, sino el cristiano que vive la fe y que practica esa fe en su vida a través de sus obras. Y yo es lo que espero y pido para esta gente, que no se dejen llevar por el progresismo, por las cosas modernas, porque lo que realmente vale es lo que te llevamos en el corazón. Y esas devociones, esas están escritas en nuestro corazón, y eso es lo que nos hace precisamente sentirnos hijos de Dios. Pues gracias, Monseñor Juan. Le agradecemos mucho siempre cuando viene su presencia con nosotras, y le agradecemos cuanto hace también por el pueblo, cuando dice la Santa Misa y todo esto, las homilías, están encantados la gente. Pues muchas gracias por este testimonio y feliz día, que es su santo. Gracias, hermano.